Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy, unas paletas de pay de guayaba deliciosas que te van a encantar. Vamos a comenzar ya con este video. Aquí tengo guayabas frescas para nuestras paletas. Yo les recomiendo muchísimo que utilicen guayaba fresca. En caso de no conseguir, pueden utilizar guayaba en almíbar, pero les recomiendo mucho que las escurran muy bien, porque como vamos a estar agregando también leche condensada, no quiero que les vaya a quedar muy dulce la preparación. Entonces, que también recuerden que cuando congelamos el dulzor se baja un poco. Bueno, voy a agregar aquí mis guayabas y voy a agregar un poquito de agua y las voy a licuar. Las voy a licuar con todo y semillas y después ya las voy a colar. Vamos a hacer un puré entonces con las guayabas. Una vez que ya está listo, lo vamos a pasar por un colador para retirar todas las semillas. Y una vez que ya quedó listo nuestro puré de guayaba, lo vamos a agregar otra vez a la licuadora. Vamos a agregar una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y una taza de crema para batir. Pueden poner crema para batir o media crema, lo que ustedes tengan a la mano. Y le voy a dar un toquecito muy especial con media cucharadita de canela. Esto lo pueden agregar o lo pueden omitir como ustedes quieran, pero si les gusta la canela, póngansela porque les va a encantar. Y ahora sí vamos a licuar todo a lograr una mezcla homogénea. Perfecto. Y una vez que está lista, ya tenemos una mezcla súper homogénea para empezar a rellenar nuestros moldes de paleta o donde lo vayamos a poner. Yo en esta ocasión tengo aquí vasitos, que estos son súper fáciles de conseguir, entonces a mí se me hace la mejor opción y muy fácil de desmoldar. Van a ver cuando los hagamos. Y tengo aquí unas palitas, que estas se las voy a enterrar, pero se las voy a enterrar hasta que ya vayan a medio cuajar. Entonces voy a empezar a rellenar mis vasos. No los voy a rellenar hasta arriba, voy a dejar un espacio. Y una vez que ya los tenemos listos, voy a espolvorear un poco de galleta triturada, de la galleta que a ustedes más les guste, porque ya ven que el pay de guayaba siempre trae una costra de galleta, entonces le vamos a dar ese toque crujiente con algo de galletas por la parte de arriba. Una vez que ya las tenemos con las galletas por arriba, las vamos a llevar al congelador aproximadamente por unas 6 horas. Todo depende de qué tan rápido sea su congelador. Pero acuérdense que cuando esté a medio congelar, hay que regresar a poner el palito. Entonces vámonos ya a congelar. Y ahora sí ya están listas nuestras paletas. Como les decía, es súper fácil. Hay que calentar un poquito el vaso con nuestras manos. Giramos y sale la paleta. Súper fácil, se desmolda. Estas paletas las pueden presentar de dos maneras. Una es ponerlas en una charola muy bonita, acomodan sus vasitos, y la otra es, que es la que más me gusta a mí, en una tabla de mármol. Una tabla de mármol que ustedes tengan. ¿Qué van a hacer con la tabla de mármol? La van a meter al congelador. Tiene que estar súper fría. Y entonces ya, una vez que ya las vayan a presentar en la mesa, desmoldan sus paletas, las acomodan en su tabla, acomodan un poquito de galleta desmoronada si quieren, un poquito de guayabas, hojas de menta, y ya llegan con su tabla, con todas las paletas acomodadas, y es una manera súper linda de presentarlas. Y también las pueden tener así súper prácticas en su refrigerador, y cada vez que se les antoje una, llegan, la calientan, la sacan y listo. Entonces son de verdad unas paletas deliciosas. No olviden ponerle la canela, que le da un toque súper especial. Y con esta paleta ya me despido como siempre, invitándolos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.